Muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar el tema de Liquibase en gestión de versiones en base de datos. Vamos a empezar con lo que es Liquibase. Entonces, Liquibase es una herramienta de código abierto para el control y gestión de cambios en base de datos, que ayuda a los desarrolladores a automatizar y mantener la integridad de la estructura en la base de datos. La gestión de la estructura de la base de datos es esencial a medida que una aplicación evoluciona y se desarrolla con el tiempo. A medida que los desarrolladores trabajan en cualquier aplicación, es común que surjan cambios en la base de datos, como la creación de nuevas tablas, modificaciones en tablas existentes, la adición de nuevos campos, índices o procedimientos almacenados, entre otros. También es bueno mantener un registro de esos cambios y garantizar que se apliquen de manera consistente en diferentes entornos. Es muy fundamental para garantizar la integridad y la eficiencia en la gestión de los datos. Liquibase aborda esta necesidad proporcionando un enfoque automatizado y controlado para gestionar estos cambios en la base de datos, permitiendo que los equipos de desarrollo tengan un control efectivo sobre la evolución de la estructura en la base de datos a lo largo del tiempo. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Es Liquibase y la importancia en la gestión en la base de datos. Hay unos puntos muy interesantes. Liquibase desempeña un papel significativo en la gestión de bases de datos y especialmente importante en el desarrollo de software. Aquí vamos a explicar algunos aspectos claves de la importancia en la gestión de bases de datos. Por ejemplo, el control de cambios, que es, a medida que una aplicación evoluciona, es muy común que se realicen modificaciones en la estructura en la base de datos, como agregar nuevas tablas, pues como decía anteriormente, también agregar nuevos campos, agregar nuevos índices y entre otros. También permite registrar y controlar estos cambios de manera estructurada, lo que garantiza un historial claro de las modificaciones y así facilita el seguimiento. También está integridad de datos, que es esto. ¿Qué es? Mantiene una integridad de los datos que es muy esencial en la aplicación, en cualquier aplicación. Liquibase ayuda a aplicar cambios de manera controlada y coherente, reduciendo así el riesgo de errores que podría afectar la integridad en la base de datos. Después está versionamiento y seguimiento. El Liquibase asocia cada cambio en la base de datos con una versión de la aplicación. Esto facilita que el seguimiento de cambios que se aplicaron en cada etapa del desarrollo, lo que es crucial para la colaboración en equipos y la gestión de versiones. Entonces, que son múltiples de entorno y base de datos. El Liquibase puede utilizar una gran variedad de sistemas de gestión en la base de datos, lo que hace versátil y adecuado para proyectos que requieren compatibilidad con diferentes plataformas de base de datos. Automatización y consistencia. La automatización de la aplicación de cambios en la base de datos a través de scripts generados por Liquibase garantiza que la consistencia en todos los entornos de desarrollo, pruebas y producción, en la cual esto reduce errores manuales y asegura que los cambios se apliquen de manera uniforme. También está seguridad y auditoría, que es al mantener un registro completo de cambios en la base de datos. Liquibase es muy útil para fines de auditoría y seguimiento de quién realizó cada cambio y cuándo lo realizó. Vamos con la siguiente diapositiva, que es desafíos comunes en la gestión de base de datos. 1. Falta de control de versiones. Liquibase tiene una ausencia de control de versiones adecuados para que pueda llevar a la confusión sobre la estructura actual de la base de datos y así dificulta la reversión de cambios no deseados. Errores humanos. Los errores al ejecutar scripts SQL como modificaciones incorrectas en la base de datos o eliminaciones, pues hay eliminación accidental de datos o cambios incompatibles, pueden causar unos problemas en esa gestión. Después está inconsistencia entre entornos, que es la diferencia en la estructura en la base de datos entre entornos de desarrollo, prueba, producción y pueden dar lugar a errores y comportamientos inesperados. Falta de documentación adecuada. La falta de documentación clara sobre la estructura y los cambios en la base de datos dificulta la comprensión y el mantenimiento de la misma.
Dificultad en la colaboración. La falta de una forma estructurada de gestionar cambios en la base de datos pueden dificultar la colaboración entre miembros del equipo del desarrollo. Seguridad y auditorías insuficientes. La falta de seguimiento y auditoría de quien realizó cada cambio en la base de datos puede ser un problema en términos de seguridad y cumplimiento. Problemas de migración. La migración de base de datos de una versión a otra puede ser complicada y propensa a errores si no se gestiona adecuadamente. Dependencia de los scripts SQL personalizados. Utilizar scripts SQL manuales para realizar cambios en la base de datos puede ser propenso a errores y dificultar la automatización. Vamos con la otra diapositiva. Ventajas de utilizar Liquibase. Control de cambios. Liquibase proporciona un enfoque estructurado para el control de cambios en la base de datos, lo que permite registrar y gestionar modificaciones de manera organizada. Gestión de versiones. Facilita la asociación de cambios en la base de datos con versiones de la aplicación, lo que simplifica el seguimiento y la reversión de cambios en diferentes etapas del desarrollo. También está automatización de cambio. Liquibase automatiza la aplicación de los cambios en la base de datos, reduciendo la posibilidad de errores humanos y garantizando que los cambios se apliquen de manera consistente en todos los entornos. Esta consistencia entre entornos, que es la automatización y el control de versiones que garantizan la estructura de la base de datos, que sea coherente en entornos de desarrollo, pruebas y producción. Compatibilidad con múltiples DBMS, lo que hablamos anteriormente. Liquibase es compatible con una variedad de gestión de base de datos, lo que facilita la gestión en proyectos que utilizan diferentes DBMS. Documentación automática. Liquibase genera documentación automática sobre la estructura de la base de datos y los cambios aplicados, lo que mejora la comprensión y el mantenimiento de la base de datos. La integración con herramientas de desarrollo. Se integra con herramientas de construcción y automatización, lo que permite que los equipos de desarrollo gestionen cambios en la base de datos junto con el código fuente de la aplicación. Y por último está eficiencia y ahorro de tiempo. La automatización y la gestión eficiente de cambios ahorran tiempo y recursos de otro modo que se malgastarían en tareas manuales y propensas a errores. Vamos con la otra diapositiva. Conceptos fundamentales de Liquibase. Está ChainLog, ChainSet, Database, ChangeLog, Database, ChangeLog. Estas cuatro son los conceptos muy básicos de Liquibase. Vamos a definir cada una de ellas. ChainLog es el archivo que contiene todos los cambios que se realizaron en la base de datos. Este es utilizado por Liquibase para realizar o verificar los cambios en la base de datos como tal. Este archivo puede estar en formato XML, YAML, JSON y SQL. ChainSet es una serie de instrucciones que indica a Liquibase qué cambios debe realizar. Cada ChainSet es único y es identificado por dos etiquetas, ID y autor. Database ChangeLog. Esta es una tabla creada automáticamente por Liquibase dentro de la base de datos y le permite a Liquibase corroborar que solo una instancia de Liquibase se ejecuta. También ayuda a indicar que ChainSets son los que debe ejecutar. Database ChangeLog. Esta es otra tabla creada automáticamente por Liquibase para hacer un seguimiento de cuáles son los changes que ya se están ejecutando. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona Liquibase? Definición de cambios. Bueno, en primer lugar, los desarrolladores definen los cambios que desean realizar en la estructura de la base de datos. Estos cambios se describen en archivos XML, YAML u otros formatos compatibles con Liquibase. Cada cambio es un ChainSet que especifica una acción como crear una tabla, agregar columna o realizar una modificación. Segundo, está control de versiones. Cada cambio que se asocia con una versión de la aplicación, esto es fundamental para así realizar un seguimiento preciso de los cambios. Se pueden crear múltiples cambios realizados con una sola versión de la aplicación. Tercero, generación de scripts SQL. Como decía anteriormente, Liquibase genera automáticamente scripts SQL basados en los cambios definidos en los archivos SQL o YAML.
Estos scripts contienen instrucciones SQL que se utilizarán para aplicar los cambios en la base de datos. Cuarto, validación de precondiciones o preconditions. Antes de aplicar un cambio, Liquibase verifica si se cumplen todas las condiciones previas o precondiciones definidas en el changeset. Por ejemplo, puede verificar si una tabla específica existe antes de agregar una nueva columna a esa tabla. Si las precondiciones no se cumplen, Liquibase no aplicará el cambio. Quinto, aplicación de cambios. Una vez que se cumplen todas las precondiciones, Liquibase ejecuta los scripts SQL generados para aplicar los cambios en la base de datos. Esto modifica la estructura de la base de datos de acuerdo con las definiciones especificadas en los cambios. Sexto, registro de cambios Liquibase. Liquibase mantiene un registro detallado de todos los cambios aplicado en una tabla de control en la base de datos. Esto incluye que la información sobre qué cambios se aplicaron en esa, cuándo se aplicaron, quién los aplicó. O sea que prácticamente queda el registro de quién aplicó todos los cambios. Esta función es muy esencial para auditorías y seguimiento. Por último está deshacer cambios, que son los rollbacks. Liquibase también permite definir cambios reversibles o rollbacks que se pueden deshacer en un cambio previamente aplicado en la base de datos. Esto proporciona una forma segura de revertir cambios si es necesario. Vamos con la siguiente diapositiva. Integración de Liquibase con otras herramientas y lenguajes. Herramientas de construcción que son Build Tools. Está Maven y Gradle. Entonces Maven está con Liquibase. Se puede integrar con Maven, que es una herramienta de administración de proyectos en Java, mediante el complemento de Liquibase Maven Plugin. Esto permite gestionar los cambios en la base de datos como parte del proceso de compilación y construcción del proyecto. Gradle, de manera similar a Maven, Liquibase se puede integrar con Gradle utilizando los componentes Liquibase Gradle Plugin para gestionar cambios en la base de datos como parte del flujo de trabajo de construcción del proyecto. Entornos de desarrollo, IDEs. Liquibase se puede utilizar en entornos de desarrollo como Eclipse, IntelliJ, IDEA y otros. Los desarrolladores pueden configurar y ejecutar comandos de Liquibase directamente desde su entorno de desarrollo preferido. Bueno, vamos a hacer una demostración práctica de Liquibase. Lo que hice aquí fue descargamos primero Liquibase. Ahí te va a descargar un archivo y te va a llevar a otra página que es directamente de Liquibase, en donde hay otras opciones para descargarlo de Gradle, Maven, Docker, entre otras opciones. Una vez descargadas, acá yo los ingresé directamente al archivo en C. Luego de eso vamos a editar las variables de entorno del sistema para editar una nueva variable. De ahí agregamos un path nuevo con la dirección de la carpeta en donde instalamos todo. Abrimos PowerShell y ejecutamos Liquibase. Una vez que ejecutamos Liquibase va a aparecer esto, lo que significa que ya está instalado. Y pues podemos hacer uso de Liquibase. Luego hice este ejercicio, una estructura. Entonces, aquí podemos destacar que la dependencia de Liquibase Maven Plugin ya trae embebido, como lo vemos en la primera estructura, que es la de acá. Ahí está Create Table, lo que nos permite crear la definición de una tabla dentro de la base de datos. Y pues utilizaremos una tabla que nos permite ejemplificar un caso básico de usuarios. El nodo Changes indica los cambios que se realizarán. Para hacer un Create Table requerimos como información mínima el nombre de la tabla, que es el nodo de Table Name User. El nodo Columns indica que las columnas que albergarán nuestra nueva tabla, en este caso colocamos el nombre con name, el tipo de dato como tab y las restricciones que tendrá en cada columna
columna como constraints. Add column. Agrega una columna a una tabla existente de la siguiente manera, que es esta. Es un SQL file. Podemos indicar que el Liquibase ejecute un script SQL por nosotros de manera automática. Nosotros lo utilizaremos para cargar datos de prueba en nuestra base de datos. El chainset es así, como lo tengo aquí de esta imagen. El nodo SQL file indica a Liquibase buscar en las rutas de ClassPath por un archivo SQL. El nodo más importante dentro de SQL file es path, que es la ruta en donde buscará el archivo SQL. Y pues esta fue la estructura que yo hice con Liquibase. Bueno, una empresa que utiliza Liquibase pues para guardar datos y eso es United Airlines. ¿Qué es? Es una de las principales aerolíneas de los Estados Unidos y una de las más grandes del mundo, fundada en 1926. Tiene su sede en Chicago, Illinois y en otros estados. United Airlines opera una extensa red de rutas nacionales e internacionales y ofrece servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga. Liquibase permite que esta organización, pues como United Airlines, lleve un registro de los cambios en la estructura de la base de datos y así garantiza que estos cambios se realicen de manera controlada y segura. En la industria de aviación, la integridad de los datos es de suma importancia, ya que los sistemas de base de datos que se utilizan para gestionar una amplia variedad de información crítica, como horarios de vuelo, información de pasajeros, registros de mantenimiento de aeronaves, entre otros. La gestión eficiente de datos es esencial para garantizar la operación segura y eficiente de las aerolíneas. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.